Ok. Entonces, el concepto de cognición o de latín cognoscere, conocer, hace referencia a la facultad de todos los seres de procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido, la experiencia, lo hablábamos la semana pasada, el tipo de experiencia, y las características subjetivas que permiten valorar y considerar ciertos aspectos en comparación de otros. El enfoque cognitivo ha insistido sobre cómo los individuos representan el mundo en el que viven y cómo reciben la información actuando de acuerdo con ella. Se considera que los sujetos son elaboradores o procesadores de la información. Los procesos cognitivos en términos de aprendizaje se dan por niveles de complejidad, ya sea en relación con el desarrollo, o sea, la edad del ser, o con los niveles de complejidad de una tarea. En términos del desarrollo de las teorías de Piaget o de Vygotsky, definen una serie de características según ciclos de vida de los individuos y según la complejidad de las tareas. Los enfoques computacionales representacionales definen una serie de procesos y subprocesos subyacentes a la solución de problemas y a la toma de decisiones. En relación con la complejidad, como se estructura un conocimiento, se puede definir 4 grandes procesos básicos: la conceptualización, la interpretación, la transferencia y la creatividad. Ahora, por conceptualización vamos a entender que se refiere a la manera cómo se define un concepto en relación con una experiencia asociada o con otro concepto en una proposición o estructura conceptual. La interpretación pues se refiere a la manera como un concepto o conjunto de conceptos o proposiciones toma significados en relación con un contexto lingüístico o discursivo o en relación con un fenómeno. Dentro de la interpretación se juegan procesos cognitivos como la deducción, la inferencia, el análisis, la síntesis y diferentes modalidades de categorización. Después, por transferencia, entendemos que se refiere a la manera como se aplica un conocimiento a la solución de problemas surgidos en contextos diferentes a aquellos en donde se dio la situación de aprendizaje. Es decir, a veces tenemos alguna situación donde aprendemos, ¿no? Por decir, eh, no sé, hay formas, ¿no? A lo mejor vemos un cohete cómo explota, entonces a la siguiente vez que veamos el mismo cohete, pues sabemos que no le vamos a meter la mano, ¿no? O por decir, podemos ver también a veces, ¿no? Con los niños pequeños que van en la calle y de repente pasa un carro y de esos que tienen los mofles todo desprendido y suena muy feo, pues se asustan, ¿no? Pasa el tiempo, este niño se hace un poco más la costumbre de escuchar ese tipo de ruidos y las siguientes 2, 3 veces que vuelva a pasar, pues ya no se asusta, ya no tiene el mismo impacto que antes, porque ya tiene la experiencia que a pesar de que no es el mismo carro que pase todos los días, es un carro muy similar o una situación muy similar, ha aprendido ya de estas situaciones. Tenemos la creatividad, que se refiere a la manera de cómo se reestructura o se proponen estructuras diferentes a las aprendidas. A final de cuentas, los niveles cognitivos del aprendizaje no son totalmente lineales y su recorrido se puede dar en espiral. Lo cierto es que en términos de organización de las experiencias educativas, definir niveles de aprendizaje permite organizar una educación para el desarrollo de habilidades cognitivas. Ok. Después tenemos el modelo del agente inteligente. Un agente es todo aquello que puede considerarse que percibe su ambiente mediante sensores y que responde o actúa por medio de efectores. Los agentes humanos pues tienen ojos, oídos y otros órganos que les sirven de sensores, así como las manos, piernas, boca y otras partes del cuerpo que sirven de efectores. En el caso de los agentes robóticos, los sensores son sustituidos por cámaras y los efectores reemplazados mediante motores. En el caso de un agente de software, sus percepciones y acciones vienen a ser las cadenas de bits codificados.
Y aquí tenemos una frase que dice, los agentes interactúan con los ambientes a través de sensores y efectores. Y sí, ¿no? O sea, uno como ser humano a veces ya no se da cuenta por la normalidad que representa, pero si nosotros al momento de despertar ponemos atención, pues de entrada podemos sentir hacia acostados el calor de la cobija o el frío, ¿no? Que pudiéramos sentir dependiendo la temperatura en la que estemos. Al mismo tiempo ya estamos escuchando pues todos los ruidos normales de nuestra colonia, de la zona donde vivimos. Abrimos los ojos y ya estamos detectando, ¿no? Ya estamos detectando qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, muchas veces no tomamos en cuenta eso porque pues normalmente siempre nos levantamos y de volada, ¿no? Al trabajo, no le damos la importancia a eso, pero bueno, somos agentes humanos. Ahora, ¿qué es en sí un agente inteligente? Bueno, un agente inteligente es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales percepciones y responder o actuar en su entorno de manera racional, es decir, de manera correcta y tendiendo a maximizar un resultado esperado. Un ejemplo puede ser si nosotros nos despertamos y sabemos que afuera está lloviendo y lo podemos percibir ya sea por el oído, porque escuchamos pues cómo las gotas de lluvia están pegando con el suelo, lo podemos hacer con la vista, al ver efectivamente que sí está lloviendo, y en base a situaciones anteriores, nosotros ya estamos tomando una decisión de qué ropa nos vamos a poner ese día. ¿Ok? Entonces, de esta manera percibimos nuestro entorno, procesamos la percepción y vamos a responder de una manera, ¿no? No nos vamos a salir con short con playera interior, ¿no? O sea, camisa interior. Vamos a salir un poco más abrigados porque pues no nos queremos mojar. A lo mejor por ahí tenemos, no sé, un hule para salirnos, una sombrilla, pero ya estamos dando una respuesta a nuestro entorno. Ahora, desde el punto de vista del software, un agente inteligente es una entidad de software que, basándose en su propio conocimiento, realiza un conjunto de operaciones para satisfacer las necesidades de un usuario o de otro programa, bien por iniciativa propia o porque alguno de esos se lo requiere. Y bueno, tenemos definiciones de agente inteligente según varios autores. Brenner decía que el programa que puede realizar tareas específicas para un usuario y posee un grado de inteligencia suficiente para ejecutar parte de sus tareas de forma autónoma y para interactuar con su entorno de forma útil. ¿Okay? Él decía que esto es un agente inteligente. Stuart Russell dice, un agente racional es aquel que hace lo correcto, entendiendo por correcto todo aquello que permite al agente obtener el mejor desempeño. Y Goodrich decía que un agente inteligente es un sistema, hardware o software, situado en un determinado entorno capaz de actuar de forma autónoma y razonada en dicho entorno para llevar a cabo unos objetivos predeterminados. Ok. Ahora, vamos a ver unas propiedades, ¿sí? de los agentes inteligentes. Propiedad uno, pues la autonomía. Este agente inteligente en teoría tendría que actuar sin ningún tipo de intervención humana directa y tener control sobre sus propios actos. Tendría que tener inteligencia que puede ser creada o adaptable al entorno. Hay algunos tipos de inteligencia artificial que a medida que pueden estar conviviendo o estar analizando su entorno, pueden ir aprendiendo. Hay veces, no, yo pienso que sí, es una cosa similar. Eh, en estos asistentes inteligentes van haciendo un registro de todos tus gustos, de si haces compras por internet, si no sé, si tú escuchas cierta música, entonces ellos aprenden, entre comillas, aprenden tus gustos y te los van ofreciendo, pues, a medida de que pasa el tiempo. ¿Ok?
Ok. Ahora, reactividad, proactividad. Reactivo va a ser un agente inteligente cuando actúa en función de los sucesos producidos en el entorno. ¿Ok? Tiene una reacción. A partir de aquí, el proactivo es cuando toma la decisión de actuar antes de que se den los sucesos, ¿sí? Si puede evitar alguna situación de peligro, de riesgo o de a lo mejor algún fallo en el sistema, entonces lo va a realizar. Eso sería ser proactivo. Sociabilidad, comunicarse por medio de un lenguaje común con otros agentes e incluso con los humanos, que pueda pues tener una respuesta no en lenguaje máquina, no en un lenguaje difícil de comprender para el humano, sino que sea posible. Incluso los asistentes virtuales actualmente pueden manejar varios idiomas. Ahora dice, también una propiedad de los agentes inteligentes es la cooperación. Cooperación pues con otros agentes para realizar tareas de mayor complejidad. La racionalidad, el agente siempre realiza lo correcto a partir de los datos que recibe del entorno. Aquí esto, lo correcto, sabemos que es subjetivo y siempre lo ha sido, ¿no? O sea, incluso al momento de que lo pueda realizar un ser humano, lo correcto no siempre es lo correcto a los ojos de otra persona. Entonces, por eso está como que entre corchetes. Adaptabilidad está relacionado con el aprendizaje que un agente es capaz de realizar y si puede cambiar su comportamiento basándose en ese aprendizaje. Movilidad, la capacidad de un agente de trasladarse a través de una red telemática. Y veracidad, un agente no comunica información falsa a propósito. ¿Ok? Ahora, también esos tipos bueno, los agentes inteligentes, perdón, los agentes inteligentes se dividen en tipos. Entonces tenemos agentes de interfaz. Un agente de interfaz es cuando un usuario hace una consulta, la interfaz recoge los términos de esta como algo representativo de la materia en la que se está interesado. Posteriormente, y a partir de su base de conocimiento, realiza una consulta expandida, es decir, partiendo de los términos suministrados por el usuario, se añaden otros relacionados con el mismo concepto, realizando así una consulta mucho más completa que la que en un principio se pretendía hacer. Por ejemplo, la consulta perro puede ser expandida a perro, can, sabueso o sinónimos. Después tenemos los agentes móviles. Son programas que pueden migrar de una a otra máquina. Por ejemplo, un agente móvil puede suspender el proceso que esté realizando, transportarse a sí mismo por medio de la red y reanudar la ejecución del proceso que estaba llevando a cabo donde estime oportuno. Esta capacidad le permite al agente seleccionar la información recuperada antes de enviarla por la red, lo que evita la transferencia de grandes cantidades de información que podría ser inútil. Ahora, en estos tipos de agentes móviles tenemos dos tipos. Los monosalto, que se mueven a un único y específico lugar, y multisalto, que transitan por la red de uno a otro lugar. También tenemos los agentes colaborativos. Este tipo de agentes se enfatiza en la autonomía y las habilidades sociales con otros agentes para ejecutar las tareas de sus usuarios. La coordinación de los agentes se logra mediante la negociación para alcanzar acuerdos que sean aceptables para los agentes negociantes. Los agentes colaborativos se pueden utilizar, es la solución de algunos de los siguientes problemas. Uno, para resolver problemas que son muy grandes para un agente centralizado. Dos, para permitir la interconexión o interoperabilidad de sistemas de inteligencia artificial existentes, como sistemas expertos, sistemas de soporte de decisión, etc. Tres, solucionar problemas que son inherentemente distribuidos. Cuatro, proporcionar soluciones que simulen recursos de información distribuidos. Cinco, incrementar la modularidad, la velocidad, confiabilidad, flexibilidad y reutilización en sistemas de información.
Después tenemos otro tipo que son los agentes de información. Estos están diseñados específicamente para procesar consultas y poseen al menos uno de los siguientes elementos: capacidad de proceso, conocimiento del entorno donde se mueven e información de un dominio. Un agente tiene capacidad de proceso puesto que puede descomponer una consulta en subconsultas y asociar a los distintos términos resultantes otros términos relacionados o afines. Su conocimiento del entorno le viene dado por su propio conocimiento y por el de otros agentes que se comunican con él. Este conocimiento puede ser adquirido del mismo usuario o de otros agentes con los que se encuentra mientras realiza una tarea determinada. En todo momento debería saber a qué información acceder o a qué otro agente dirigirse para obtenerla. Fíjense, en el libro Inteligencia Artificial, un enfoque moderno de Stuart Russell y Peter Norvin definen conceptos importantes sobre los agentes inteligentes, recordando su definición de agente inteligente que dice: un agente racional es aquel que hace lo correcto, entendiendo por correcto aquello que permite al agente obtener el mejor desempeño. Y en base a esto será necesario decidir cómo y cuándo evaluar el buen desempeño de la gente. El término medición de desempeño se aplica al cómo, el cual es el criterio que sirve para definir qué tan exitoso hace un agente. Nosotros como observadores externos normalmente definimos la norma de lo que se considera un satisfactorio desempeño en un ambiente y emplearlo en la manera, perdón, y emplearlo en la medición del desempeño de los agentes. El cuándo evaluar el desempeño es importante también. Este debe ser medido a largo plazo. Otro concepto importante es el de agente omnisciente. Un agente omnisciente es aquel que sabe el resultado real que producirán sus acciones y su conducta es congruente con ello. Sin embargo, en realidad, la omnisciencia no es posible. ¿Alguien sabe qué es la omnisciencia, chicos? No, profe. Ok. La omnisciencia se refiere al conocimiento de todas las cosas reales y posibles, ¿sí? En teoría, esto es lo que dice: un agente omnisciente ya debe saber normalmente los resultados, pero aún así va ejecutando todas sus acciones y la conducta va congruente hacia los resultados, pero en teoría eso ya lo debería saber. Ahora, recordemos que nadie ni nada pudiera tener la omnisciencia realmente, no podría alguien o algún algún aparato o algún ejemplo de inteligencia artificial, pues no podría ser completamente omnisciente, pero digamos que tendría una mayor base de datos para tener varios conocimientos disponibles a la hora de que se ocupen. Ahora, el carácter de racionalidad de un agente dependerá de cuatro factores. Uno, de la medida con la que se evalúa el grado de éxito logrado. Dos, de todo lo que hasta ese momento haya percibido la gente. A esta historia perceptual completa se le denomina secuencia de percepciones. Tres, de conocimiento que posea el agente acerca del medio. Y cuatro, de las acciones que la gente puede emprender. Entonces, en base a esto tenemos al agente racional ideal. En todos los casos de posibles secuencias de percepciones, un agente racional deberá emprender todas aquellas acciones que favorezcan para obtener el máximo de su medida de rendimiento, basándose en las evidencias aportadas por la secuencia de percepciones y en todo conocimiento incorporado en tal agente. Y el mapeo, que es el comportamiento de un agente, depende exclusivamente de la secuencia de sus percepciones en un momento dado. Es posible caracterizar cualquier agente en particular elaborando una tabla de las acciones que éste emprende como respuesta a cualquier secuencia de percepciones posibles. Esta lista se denomina un mapeo de secuencias de percepciones para acciones. Él especifica qué tipo de acción deberá emprender un agente como respuesta a una determinada secuencia de percepciones y constituye el diseño de un agente ideal. Y bueno, con esto terminamos lo de los agentes inteligentes. Es un tema
A veces lo veo un tanto exagerado porque pues prácticamente estamos entrando a definir cosas muy detalladas, pero a lo largo de este tema al final creo que lo vamos a ir comprendiendo mejor, aunque yo creo que la parte final sí está un poquito más complicada del tema de hoy. Vamos a continuar con la estructura de estos agentes inteligentes. Y bueno, iniciamos con que el cometido de la inteligencia artificial es el diseño de un programa de agente, una función que permite implantar el mapeo del agente para pasar de percepciones a acciones. Vaya, tener ya dispuestos una serie de respuestas, ¿sí?, a todas las percepciones que pudiéramos tener en el entorno, o bueno, al entorno de este agente inteligente. Este programa se ejecutará en algún tipo de dispositivo de cómputo al que se denominará arquitectura. El programa elegido debe ser aquel que la arquitectura acepte y pueda ejecutar. La relación entre agentes, arquitecturas y programas podría resumirse de la siguiente manera. Un agente es igual a la suma de la arquitectura con el programa. Ok, y tenemos tipos de programas de agente. Tenemos los agentes reactivos simples o de reflejo simple. El tipo de agente más sencillo es el agente reactivo simple. Estos agentes seleccionan las acciones sobre la base de las percepciones actuales, ignorando el resto de las percepciones históricas. Después tenemos al agente reactivo basado en modelos. Este tipo de agente guarda estados internos sobre la historia percibida, lo cual le sirve para ejecutar una acción. Los sensores no pueden informar a la vez de todos los estados que maneja el ambiente. Por ello, el agente necesita actualizar algo de información en el estado interno. Después tenemos agentes basados en metas u objetivos. El conocimiento sobre el estado actual del mundo no es siempre suficiente para decidir qué hacer. Por ejemplo, en un cruce de carreteras, un taxista puede girar a la derecha o seguir hacia adelante. La decisión correcta depende de dónde quiere ir el taxi. En otras palabras, además de la descripción del estado actual, el agente necesita algún tipo de información sobre su meta que describa las situaciones que son deseables. En el ejemplo del taxi, llegar al destino propuesto por el pasajero. El programa del agente se puede combinar con información sobre los resultados de las acciones posibles para elegir las acciones que permitan alcanzar el objetivo. También tenemos los agentes basados en utilidad, son aquellos que utilizan un modelo del mundo, junto con una función de utilidad que calcula sus preferencias entre los estados del mundo. Después, selecciona la acción que le lleva a alcanzar la mayor utilidad esperada entre todos los resultados posibles. Y bueno, aquí vamos a pasar a lo que es el papel de la heurística en todo lo que es la inteligencia artificial. Dice, la palabra heurística procede del término griego y la verdad no sé cómo pronunciar eso, pero a fin de cuentas significa hallar o inventar. Entonces, como disciplina científica, la heurística, perdón, se me movió. La heurística es aplicable a cualquier ciencia e incluye la elaboración de medios auxiliares, principios, reglas, estrategias y programas que faciliten la búsqueda de vías de solución a problemas, es decir, resolver tareas de cualquier tipo para las que no se cuente con un procedimiento algorítmico de solución. Según Horst Müller, los procedimientos heurísticos son formas de trabajo y de pensamiento que apoyan la realización consciente de actividades mentales exigentes. Los procedimientos heurísticos como método científico pueden dividirse en principios, reglas y estrategias. Ahora, por principios heurísticos tenemos que constituir sugerencias para encontrar directamente la idea de solución. Posibilita determinar, por tanto, a la vez los medios y la vía de solución. Dentro de estos principios se destacan la analogía y la reducción.
Las reglas heurísticas actúan como impulsores generales dentro del proceso de búsqueda y ayudan a encontrar especialmente los medios para resolver los problemas. Las reglas heurísticas que más se emplean son separar lo dado de lo buscado, o sea, lo que ya tenemos con respecto a lo que vamos o lo que necesitamos encontrar, confeccionar figuras de análisis, ya sean esquemas, tablas, mapas virtuales, etc. Después, Quítate. representar magnitudes dadas y buscadas con variables, determinar si son adecuadas, utilizar números o estructuras más simples. Listo. Ok. Utilizar números o estructuras más simples en lugar de datos y reformular el problema. Ok. ¿Quién me habla? Ok. Entonces, ¿qué más falta aquí? Acá. Y bueno, ya por último, las estrategias heurísticas que se comportan como recursos organizativos del proceso de resolución, que contribuyen especialmente a determinar la vía de solución del problema abordado. Y aquí existen dos estrategias. El trabajo hacia adelante. Se parte de lo dado para realizar las reflexiones que han de conducir a la solución del problema. Y el trabajo hacia atrás, que se examina primeramente lo que se busca y apoyándose de los conocimientos que se tienen, se analizan posibles resultados intermedios de lo que se puede deducir lo buscado hasta llegar a los dados. Ahora, según Horst-Müller, en computación, dos objetivos fundamentales son encontrar algoritmos con buenos tiempos de ejecución y buenas soluciones, usualmente óptimas. Una heurística es un algoritmo que abandona uno o ambos objetivos. Por ejemplo, normalmente encuentran buenas soluciones, aunque no hay pruebas de que la solución no pueda ser arbitrariamente errónea en algunos casos, o se ejecuta razonablemente rápido, aunque no existe tampoco prueba de que siempre será así. Las heurísticas generalmente son usadas cuando no existe una solución óptima bajo las restricciones dadas tiempo y espacio. Chicos, aquí ya se me está acabando el tiempo de esta primera sesión. Déjenme cambiar de sesión y les mando otra, ¿sale? Ahorita les aparece en el Classroom. Ok, profe. Ok, profe.